Nunca imaginé que tendría que vender mi sueño de 1.5 millones para salvar a mi hermano. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en el estudio, rodeado de bocetos y planos, mi corazón latiendo con la emoción de un futuro brillante. Pero cuando sonó el teléfono, el aire se volvió pesado. Es el hospital, dije en voz baja, como si confesara algo inconfesable. La voz del doctor era fría, como el hielo. Su hermano está en estado crítico. Mis piernas fallaron. La marea de preguntas y dudas inundó mi mente. Con cada palabra, sentía que se desvanecía mi esperanza. Estaba enfrentando una pesadilla. Pudiera ser un sueño hecho realidad, pero ahora se tornaba en un sacrificio desgarrador. La máquina de vida pitaba, marcando el tiempo, y yo no sabía cuánto quedaba. Mi familia siempre había sido un pilar de amor. Mi hermano y yo, inseparables desde la infancia. Recuerdos de risas y locuras eran lo único que me mantenía en pie, pero ahora él estaba en un lecho de dolor, luchando por respirar y yo estaba atrapado en el caos que se avecinaba. Un milagro. Eso necesitaba. La fundación para la que había trabajado tan duro, el sueño que había albergado en mi corazón, ahora parecía un recuerdo distante. Se trataba de un proyecto que prometía salvar vidas, un centro médico que abriría las puertas a miles, y había llegado el momento de hacerlo realidad. Pero el dinero, el capital, todo lo que había soñado tenía un precio. Y ahora debía venderlo, porque mi hermano lo valía todo. El sabor amargo de la decisión llenó mi boca. Miré los planos, la hermosa estructura que podría haber sido, y me pregunté si alguna vez podría volver a verlo. La lucha interna era feroz. ¿Qué es más valioso? ¿Un sueño o la vida de tu hermano? En esa sala oscura, el silencio era abrumador. Solo podía escuchar mi propia respiración y el eco de mis pensamientos, pero había algo más. Una sensación extraña, como si el tiempo mismo me estuviera jugando una broma cruel. La incertidumbre en el aire, una mezcla de dolor y esperanza. Un susurro me decía que había más en esta historia. Más que simplemente perder. Algo oscuro acechaba en las sombras, algo que no podía ver. Con cada paso hacia la sala de operaciones, mis manos temblaban, mis lágrimas caían. Estaba dispuesto a vender mi alma si eso significaba salvarlo. Justo antes de cruzar la puerta, un último pensamiento me paralizó. Podría haber otra forma. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un manazo al botón de me gusta, realmente me ayudas con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio que envolvía la sala era ensordecedor, un eco de mis pensamientos en conflicto. A medida que me sumergía en el túnel de mis emociones, la imagen de mi hermano, con su sonrisa despreocupada, comenzó a desdibujarse. Cada día que pasaba en ese hospital parecía llevarse consigo un trocito de mi fe. La máquina de respiración se convirtió en una melodía de angustia, un recordatorio constante de que el tiempo corría en mi contra. Por favor, Dios, muéstrame una solución, murmuré, aferrándome a la esperanza con uñas y dientes. La idea de vender todo lo que había trabajado, ese sueño de sanar a otros, me devoraba por dentro. Pero más que eso, el miedo a perder a mi hermano era una sombra que se cernía sobre mí, oscureciendo incluso el recuerdo más brillante. De repente, un destello de luz. La imagen fugaz de Melina, una antigua amiga y colega de estudios, cruzó mi mente. Ella había estado trabajando en biomedicina y tenía acceso a conexiones que podrían cambiar las cosas. Tal vez, si pudiera hablar con ella, habría una manera diferente. Una opción menos desgarradora que despojarme de lo que significaba todo para mí. Con el corazón acelerado, me dirigí a la salida, sintiendo que el aire se espesaba a mi alrededor. Tenía que actuar rápido, porque no podía quedarme parado, observando cómo la vida escapaba de su cuerpo. Al tomar el teléfono, la incertidumbre me golpeó como una ola. ¿Sería egoísta buscar una alternativa? Podría haber un camino menos doloroso que sacrificar mi sueño. Las horas que pasé esperando la respuesta se sintieron como días. Cada timbre del teléfono hacía que mi corazón se disparara, pero era solo el sonido del hospital, una señal alarmante, pajareando el tiempo con recuerdos de lo que había sido.
Cuando finalmente Melina contestó, el alivio se apoderó de mí. Su voz era la melodía que tanto había esperado, una conexión con la esperanza. ¿Cómo estás? Te he estado siguiendo en las noticias, dijo, y su tono era genuino, pero también cargado de un dolor subyacente. Expresé mis miedos, mis deseos y la desesperación que inundaba mis noches en vela. Al final, su respuesta fue un bálsamo para mi alma. Hay un tratamiento experimental que podría funcionar, pero es costoso, comenzó Melina, y de repente, la sonrisa que había imaginado en su rostro se desvaneció. Podrías necesitar ayuda para financiarlo, pero conozco algunas organizaciones que podrían estar dispuestas a ayudar. ¿Estás dispuesto a intentarlo? La emoción me golpeó como un torrente. Podría haber una esperanza. Podría haber una forma de salvarlo sin renunciar a mi sueño eterno. Pero el siguiente latido de mi corazón se detuvo cuando recordé. Si esta puerta se abría, debería entrar rápido, y eso significaba que también podría enfrentar la dura realidad de un rechazo inminente. Debo hacerlo, pensé. Con mi espíritu renovado, hice una promesa silenciosa a mi hermano, no me rendiría sin luchar. Prometí que haría todo lo posible, que seguiría metiéndome en el universo hasta que encontrara las respuestas. Mientras colgaba, algo en mi pecho se encendió. Tal vez no había final a la vista, pero el viaje apenas comenzaba. Con cada paso hacia la vida, el eco de mi hermano resonaba, metiendo en mí la fuerza que creía perdida. Al salir del hospital y afrontar la realidad, no sabía si quedaba algún mar de posibilidades en este mundo, pero había algo más que deseaba averiguar. ¿Sería capaz de reunir el apoyo necesario, o la sombra del sacrificio persistiría? Mientras caminaba hacia la salida, una ansiedad nueva se apoderó de mí. Justo allí, en el estacionamiento del hospital, un extraño me miraba fijamente. Su expresión era conocida, como un fantasma del pasado, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Eres el hermano de Daniel? Preguntó, y por un momento el mundo se congeló. ¿Cómo sabía su nombre? ¿De dónde provenía? Sin responder, me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que eso significaba. La búsqueda de respuestas apenas había comenzado, y ya me encontraba enfrentando algo mucho más oscuro de lo que podía haber imaginado. La voz del extraño resonó chillante en mis oídos, revelando un tono familiar que desnudaba un miedo profundo que había reprimido. ¿Cómo sabes quién es él? Logré articular con un hilo de voz, mientras mi mente trataba de construir un puente entre su presencia y la amenaza inminente que representaba. La angustia hizo que se me acelerara el pulso. No era solo un desconocido, era alguien que parecía conocer cada rincón de nuestra historia. Soy Alex. Fui compañero de clase de Daniel en la universidad. Lo siento mucho. La expresión en su rostro, entre la nostalgia y la tristeza, tuvo el doble efecto de bajarme en algún lugar profundo de su mirada y elevarme a un instante en el pasado, donde Daniel era solo un estudiante soñador. Un frío recorrió mi espalda. Recordé a Alex como un amigo lejano, uno que siempre estaba un paso atrás, observando el crecimiento de quienes le rodeaban. Había susurros que hablaban de su brillantez, pero nunca lo vi avanzar hacia el futuro. En su reencuentro, su presencia me resultaba un enigma, no sabía si era un alivio o una nueva carga. ¿Cómo está? He escuchado cosas. Ellos no han dado buenas noticias, continuó, las palabras pesadas como piedras en el contenedor de mi alma. La imagen de mi hermano, con sus risas y sueños intactos, invadió mis pensamientos, recordándome sutilmente lo que estaba en juego. No hemos perdido la esperanza. Estoy buscando un tratamiento. Hay una posibilidad, respondí, sintiendo que una defensa se alzaba como una coraza alrededor de mi corazón. El dolor no era solo mío, sabía que eso lo envolvía todo, pero el miedo a perder a Daniel era demasiado extremo como para consentir la compasión. Alex bajó la mirada antes de volver a concentrarse en mí, una frágil determinación brillaba en sus ojos. Quiero ayudar. Sé que esto no es fácil, pero existen organizaciones que podrían financiar el tratamiento, justo como dice Melina. Aquel apoyo espontáneo, proveniente de alguien que había sido un conocido distante, parecía el destello de luz que no esperaba. ¿Por qué querrías ayudarme? ¿Por qué a mi hermano? Mi voz se rompió, la incredulidad convirtiéndose en una punzada de agradecimiento que perforó la tormenta de mis emociones. Porque yo sé lo que es perder a alguien. Mi hermano pasó por algo similar, y yo no pude hacer nada. Este es un segundo intento, una forma de redención, si quieres.
Las palabras se entrelazaron con la historia de su vida, un hijo perdido entre el eco de necesitar ser más de lo que uno es. Hagamos esto junto, la propuesta me dejó inquieto. Ceder el control de algo tan personal, mi lucha por mi hermano, y confiar en alguien que no había estado presente en esos momentos vulnerables, me generaba un enfrentamiento interno desgarrador. Pero probablemente no podría hacerlo solo. Está bien. Necesitamos planificarlo. Pero esto debe ser nuestra prioridad, afirmé, el nudo en mi garganta todavía apretado, pero ahora con la chispa de una nueva posibilidad. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de reuniones, correos electrónicos frenéticos y llamadas. Cada vez que colgaba, el peso de la ansiedad se alzaba como una ola, mientras conjuraba la fe necesaria para que el futuro de Daniel no dependiera de un mero accidente del destino. Me sentía atrapado entre un río de esperanzas y desafíos, cada momento un testimonio de amor. Con el tiempo, recibí noticias de varias organizaciones, algunas estaban preparadas para ayudar, mientras que otras exigían una cantidad casi inalcanzable de pruebas documentadas y filtros interminables. La incertidumbre continuaba mordiendo mis talones, cada pequeño avance se sentía como una lucha constante. Un día, mientras me preparaba para salir de mi hogar, mi teléfono sonó. Era una llamada de Melina. Hola, he hablado con algunas personas sobre el tratamiento. Quieren saber si puedes presentar una carta firmada por ti y un médico. Es indispensable, y rápido. Maldición, murmuré, la desesperación subiendo por mi pecho. ¿Cuánto tiempo tenemos? La voz de Melina se tornó sombría. Días. Tienes que apresurarte. Hay otras familias interesadas. No será fácil, mi mente giró en círculos, pensando en el reloj que parecía correr cada vez más rápido. Entonces, el abismo del sacrificio volvió a aparecer. Tenía que mantenerme firme. ¿Me despojaría de todo lo que había soñado presentar para salvarlo? El eco de su risa siempre presente resonaba en mi mente, el recuerdo de un hermano tan cercano y, sin embargo, tan alejado por las circunstancias. Mientras me dirigía al hospital, la imagen del extraño Alex me asaltó nuevamente. Casi más que su ayuda, era su conexión con el sufrimiento que me daba el valor necesario para enfrentar cualquier adversidad. Pero antes de perder la fe o entregarme al desgano, una promesa persistente se encajó en lo más profundo de mí. No solo pelearía por Daniel, sino también por el sueño que había construido, el sueño que había jurado defender como la extensión de mi alma. Al llegar, la respiración en mi pecho se detuvo. Un grupo de personas esperaba en la entrada. Entre ellas, algo familiar, una mujer con una mirada intensamente preocupada. Soy la madre de Alex, dijo, su voz entrecortada. Me enteré de lo que está sucediendo. Necesito hablar contigo. Sé cosas que ellos no conocen, y allí estaba yo, cara a cara con otra adversidad, cargando la expectativa de respuestas que podrían cambiarlo todo, mientras el destino de mi hermano pendía de un hilo. La mujer se presentó como Clara. Su semblante reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación que resonaba de inmediato con mi propio estado de angustia. Avanzó con un paso decidido, como si el tiempo se le estuviera escapando entre los dedos. Necesito que me escuches. Esto que estás haciendo, toda esta búsqueda desesperada, es admirable, pero hay algo que debes saber sobre Alex. Esta situación es más complicada de lo que parece. El latido de mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. Me encontraba en una encrucijada. ¿Debía confiar en ella? ¿Qué secretos escondía el pasado de su hijo que podrían afectar mi lucha por salvar a Daniel? La incertidumbre se tornó pesada, casi tangible. ¿De qué hablas?, pregunté, intentando mantener la voz firme, pero la inquietud se filtraba en cada palabra. Clara tomó una respiración profunda, como si estuviera a punto de sumergirse en un océano oscuro. Alex, él ha tenido sus propios problemas. Su intento de ayudarte está impulsado por una mezcla de compasión y necesidad de redimirse. Cuando su hermano falleció, se encerró en sí mismo. Ha luchado desde entonces, y aunque parece que está motivado por buenas intenciones, no siempre sabe cómo ayudar sin lastimarse a sí mismo. A veces, necesita ayuda tanto como tú. La revelación impactó como un rayo. Ver a Alex, en la seguridad aparente de su deseo de ayudar, como alguien que aún no había procesado la pérdida de su hermano. Su propio dolor se entrelazaba con el mío, y la imagen del viaje compartido hacia la recuperación se desdibujaba. Aún así, una chispa de esperanza se encendió,
Tal vez la conexión entre nosotros podía transformarse en una fortaleza en lugar de una carga. Fui interrumpido por un mensaje de texto en mi celular. Era de Melina. He conseguido que un doctor revise lo que tienes y esté dispuesto a ayudar. Solo falta que presente la carta de ahí. Es crucial que la tengas, pero todos los trámites deben ser completados hoy. El tiempo se acaba. Esto es una locura, murmuré, sintiéndome abrumado por el peso de las exigencias. Giré hacia Clara, sintiendo que las palabras me salían atropelladamente. ¿Puede Alex, sin que se quiebre, hacer esto? Lo que le pido es mucho. No estoy seguro si quiero que él se involucre más. Ella me miró con una sabiduría serena que, en su simplicidad, me dio calma. Si te preocupa su bienestar, debes hablarlo con él. Pero a veces, desde el dolor surge una profundidad de conexión que puede ser poderosa, sanadora. Quizás, al unirse a tu lucha, ambos encuentren una forma de curarse. Tomé un momento para asimilar sus palabras. La idea de que mi búsqueda pudiera ofrecer redención a Alex era desconcertante. ¿Podría haber un camino, no solo para Daniel, sino también para un hombre que había perdido tanto? ¿Podría una relación de mutuo apoyo surgir de toda esta incertidumbre? Está bien. Hablemos con él, decidí, la resolución alimentando el fuego de mi desesperación. Si puede contribuir, entonces será una carga menos para mí. Clara sonrió, su alivio palpable. Voy a buscarlo. Yo creo que su unión a esta causa no solo les beneficiará a ustedes, también será un paso hacia su recuperación. A veces, enfrentar el dolor compartido puede ser la clave para cerrarle la puerta al pasado. Mientras Clara se alejaba, me di cuenta de que su gesto generoso era el tipo de bondad que anhelaba en este momento, pero que había cuestionado constantemente en otros. Momentos como esos estaban en peligro de desvanecerse, atribulados por la lucha que enfrentábamos. Con el tiempo, la realidad de lo que estaba en juego comenzó a calar hondo en mí. De repente, mi teléfono volvió a vibrar. Era una llamada de Alex. Su voz, al otro lado, era un eco de lo que había comenzado a abrirse ante mí. He escuchado lo que está pasando. Podemos hacerlo. Quiero involucrarme más. No quiero que cargues esto solo. Mis ojos se llenaron de lágrimas involuntarias. Con sus palabras, algo en mí empezó a deshincharse, a liberarse. Te necesito, Alex. Pero hay algo más que debemos discutir, más que solo el bienestar de Daniel. ¿De qué hablas? Preguntó, su voz baja y sincera. Del dolor que ambos llevamos. Quizás podemos ayudarnos mutuamente. Y así, en medio del caos y la lucha, al abrir una puerta hacia la vulnerabilidad, me di cuenta de que estaba siendo guiado hacia un camino inesperado, uno donde podría encontrar no solo la salvación de mi hermano, sino también poder compartir el peso de la tristeza acumulada que cargábamos ambos. El destino de Daniel seguía pendiente de un hilo, pero el lazo que comenzaba a formarse podría convertirse en la red donde ni uno ni el otro tuviera que caer solo. Entonces Clara apareció, Alex estaba dispuesto, y todo parecía converger en un único y frágil punto de esperanza, pero antes de que pudiera dejarme llevar por la infusión de emoción, el sonido de un auto frenando abruptamente interrumpió mi concentración. Una figura me era desconocida y temerosa saltó del vehículo. Era un doctor. Una aparición que prometía más respuestas y quizás más quebrantos. Y así, mientras la vida de mi hermano podía depender de un solo esfuerzo, la incertidumbre volvía a cernirse sobre mí como la sombra más oscura que jamás había enfrentado. El doctor se acercó rápidamente, su cara reflejaba la seriedad del momento. Soy el doctor Sánchez, se presentó mientras se sacudía el frío de la brisa tensa. He estado informado de su situación. Necesitamos claridad y rapidez. ¿Cuándo puedes presentar la carta? El aire se espesó a mi alrededor. Su tono autoritario revelaba lo urgente que era cada minuto. Pero en mi mente, las palabras de Clara reverberaban, había más en juego que solo la salud de Daniel, también estaba el bienestar de Alex, y por ende, el mío. No tengo tiempo para perder, dije, mi voz ahora tensa. Melina estaba gestionando todo, ¿qué pasa si no tengo los documentos a tiempo? El doctor Sánchez no perdió la calma. Podemos trabajar juntos, pero debes tomar decisiones. Ustedes están en el centro de esto, y el tiempo no es su amigo. Aquí hay protocolos que deben seguirse y solo hay una ventana limitada para obtener la ayuda que su hermano necesita. Mientras él hablaba, en mi mente se filtraba el eco de mis temores.
Cada palabra resonaba en un túnel oscuro que me llevaba a pensar en lo peor. Y allí estaba la sombra inquietante de la duda, amenazadora, como un lobo al acecho. Sin embargo, las visiones de Daniel, su risa, sus ojos llenos de vida, se intercalaban entre los pensamientos sombríos, recordándome que no podía rendirme. No me rendiré, afirmé, enderezando la espalda. Era lo único que sabía, la única certeza que podía aferrar en medio del caos. Pero, de repente, sentí una mano sobre mi hombro. Era Clara, que había regresado con Alex a su lado. Lo sé, es un momento angustiante, dijo Clara, pero también es un momento de acción. Alex quiere ayudarte. Vamos a hacer esto juntos. ¿Cierto, Alex? Sí, confirmó Alex con el fuego de la determinación incendiando su voz. Voy a estar aquí para apoyarte. No es solo tu carga, es nuestra. Daniel significa mucho para mí también. Mientras sus palabras se deslizaban entre nosotros, los hilos de complicidad se tejían uniendo nuestros destinos. La vulnerabilidad, esa puerta que habíamos abierto, ahora se convertía en un puente genuino para enfrentar la adversidad. Tendremos que organizar este asunto rápidamente, y yo puedo ayudar con las gestiones para la carta, agregó Alex. Sus ojos eran sinceros, y algo en su mirada me decía que él estaba listo para lidiar con su propio dolor mientras intentábamos salvar a Daniel. El doctor asintió, visiblemente animado por el levantamiento de moral en el grupo. Perfecto. Vamos a necesitar los documentos de antecedentes médicos de Daniel y un informe de la situación actual. Todo debe estar en orden para la evaluación y el tratamiento. Las palabras del doctor resonaron, un tira y afloja creciente de ansiedad y energía que sentí en mi piel. ¿Tienes esos documentos? ¿Tú los tienes ya? Pregunté a Alex. Alex miró a Clara, y un instante de incertidumbre pasó entre ellos. No, no lo tengo. Pero puedo ir a buscarlo. Eso no es un problema. Solo dame un par de minutos, dijo, ya dirigiéndose a la salida. Espera, lo detuve. ¿Crees que deberías ir solo? Esto es una parte importante de la historia, y no solo mía. Tu hermano supongo que necesitarás recoger cosas que también son parte de ti. Alex se detuvo, volviendo a mirarme con una mezcla de emociones que ahora encontraba increíblemente familiares. Pena, tristeza y la chispa de algo que parecían compartir. Está bien, tengo algunas cosas de mi hermano. Tal vez si me enfoco en su historia, en su vida, eso me ayude a desafiar mi propio duelo, admitió, una leve sonrisa asomándose en su rostro mientras regresaba a la realidad que compartíamos. Clara observó la interacción con un aire de compasión. Había empezado a darse cuenta de cómo nuestro pequeño grupo podía fortalecerse, no solo para Daniel, sino para cada uno de nosotros. Así que nuestros pasados se entrelazan. Tal vez eso es lo que se necesita para avanzar, dijo Clara, y por alguna razón, esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como una revelación necesaria. Mientras Alex se alejaba, el doctor Sánchez revisaba algunas notas en su portátil. Clara se acercó a mí, su mirada intrigante. ¿Te has dado cuenta? Estás construyendo un redescubrimiento. No estás solo en esto, y eso es un gran paso. Lo sé, aún así, el miedo es casi abrumador. ¿Qué tal si perdemos de vista la meta? ¿Y si no logramos encontrar la manera de salvar a Daniel? La angustia se deslizó de nuevo, como un fango negro que amenazaba con consumir mis pensamientos. Pero cada uno tiene su propio camino. A veces, esas llaves de la vida parecen ufanas. ¿Quién sabe si el camino que elegimos no sea el que nos lleve a algo extraordinario? Su voz era suave, pero en sus ojos ardía la determinación, la fe, pero entonces, el chirrido de las ruedas de un coche resonó a mi espalda. Giré y vi un automóvil conocido. Era el de Melina. Mi corazón se detuvo, había llegado demasiado rápido. Podría ser una noticia buena. El rostro de Melina asomó por la ventana. Sus ojos muestran un cóctel de emoción y preocupación. Tienes que venir ahora. Hay algo que tenemos que discutir sobre los fondos y no creo que te va a gustar. La ansiedad se elevó en mi garganta. Mientras el universo se desataba a mi alrededor, la sensación de que cada decisión que hacía me llevaba por un camino cargado de opuestos comenzó a abrirse en mi mente como un mar en tormenta. ¿Qué otras sorpresas o pesares nos esperaba al final de esta lucha? La vida podía cambiar en un instante y con ello, los lazos recién formados, la esperanza que había resurgido se enfrentaba a un nuevo y desalentador horizonte. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba al coche de Melina.
Ella salió rápidamente, su rostro pálido y sus ojos inquietos. En un instante, todo lo que había creído inamovible, desde la situación de Daniel hasta mis propias aspiraciones, parecía tambalearse como un castillo de naipes. ¿Qué es tan urgente, Melina?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque la incertidumbre chisporroteaba en mi pecho. Necesitamos hablar. No hay tiempo para detalles. Hay un problema con los fondos que se habían prometido para el tratamiento de Daniel, respondió ella, su voz temblando ligeramente. No están tan seguros de que lo cubran todo. Tienen dudas sobre la eficacia del tratamiento que elegimos. ¿Qué? La desesperación amenazaba con ahogarme. Tú dijiste que todo estaba arreglado. Hiciste el seguimiento, Melina. ¿Cómo pueden dudar ahora? Esto es una cuestión de vida o muerte. Lo sé, afirmó Melina, su voz adentrándose en un susurro casi impotente. Pero no podemos esperar más. Vas a necesitar considerar opciones, y una de ellas involucra la posibilidad de vender la propiedad del proyecto en el que has estado trabajando durante años. El dinero que podrías obtener de eso podría cubrir la cirugía que necesita Daniel. La fría realidad atravesó mi mente como una corriente helada. Nunca me había planteado realmente esa opción. La idea de desprenderme de mi sueño, de mi futuro, era abrumadora. No puedo hacer eso. He invertido tanto esfuerzo y amor en ese proyecto. Es lo único que aún mantiene mi vida en pie mientras todo se desmorona a mi alrededor. Y, sin embargo, puedes perder a tu hermano si no actúas. Esto es algo que no podemos permitir. Si él necesita tratamiento inmediato, el dinero es lo que más importa en este momento. Las ideas pueden esperar, pero la vida no, contestó Melina, insistente, pero también con una urgencia compasiva. Mientras hablaba, las palabras se enredaban en mi mente. Daniel era todo para mí. Su risa, sus sueños, su forma de hacer que el mundo pareciera más brillante no podía permitir que un simple número impidiera que estuviera aquí con nosotros. Sin embargo, la sombra de los sacrificios personales se cernía sobre mí, como si el precio que debía pagar estuviera delineado en una balanza que balanceaba amor y ambición. ¿Y si no logro vender la propiedad rápidamente? ¿Y si no obtengo lo suficiente? Mis pensamientos se desbordaban al unísono. ¿Y si no es suficiente para Daniel? Lo intentaremos. Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos. Pero cada segundo cuenta. Tú mismo dijiste que no te rendirías. Este es el momento para actuar, dijo Melina, mientras mantenía su mirada fija en mis ojos, buscando que encontrara la convicción que me faltaba. Me volví hacia la entrada del hospital, mi mente luchando entre desgarradoras imágenes del futuro y el oscuro destino que significaría perder a Daniel. Voy a hacerlo, murmuré, aunque el peso de la decisión se asomaba en mi voz. Voy a vender la propiedad. Bien, necesito que firmes algunos documentos cuanto antes. Nos iremos ahora mismo a hablar con el agente, dijo Melina, aliviada de que hubiera tomado la decisión, pero sabía que aún había un viaje tortuoso por delante. Con un último vistazo a la entrada, sentí la esperanza palpitar dentro de mí, intentando hacer frente a la desesperación. No había vistazo atrás permitido. Mientras nos dirigíamos al coche, noté que Clara se acercaba, y su expresión mostraba confusión y preocupación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ve tan angustiada?, preguntó mientras se acercaba a nosotros, buscando cualquier respuesta. Estamos tomando medidas para salvar a Daniel, respondí de manera impaciente, sin querer entrar en más detalles. Clara miró entre Melina y yo, comprendiendo que algo se había desatado. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó, uniendo su voz a la carga emocional que planeaba en el aire. No, no ahora. Solo necesito enfocarme en esto. Dame un momento, le dije, ya dando un paso hacia el auto con Melina. Pero mientras tomaba asiento en el coche, sentí como mis fuerzas flaqueaban y la realidad se cerraba sobre mí. La ilusión de control que había intentado mantener se disolvía ante la inminente venta de mis sueños. A medida que Melina arranqué el coche, sentí como una ola de tristeza se disolvía en rabia. Temía perderlo todo, pero lo que más me asustaba era que, a medida que avanzábamos hacia lo desconocido, comenzaba a cuestionarse mi propia resiliencia. La vida se había vuelto una serie de decisiones difíciles en las que cada paso tenía consecuencias graves. La línea entre salvar a mi hermano y sacrificarme a mí mismo se volvía cada vez más difusa. ¿Quién era yo ahora? La pregunta se agitaba dentro de mí,
temiendo que todo lo que había sido se desdibujara ante la necesidad de luchar. Justo antes de que Melina se incorporara a la autopista, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Sacudí la cabeza, sin querer distraerme, pero al ver el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo. Era un mensaje de Alex. Estoy de vuelta. Hablaremos sobre Daniel y los documentos. ¿Cuentas conmigo? La levedad de su mensaje contrastó con la gravedad de mi mundo en ese instante. El destello de esperanza que se encendió en mi pecho parecía infinitamente frágil. Tal vez había más en juego aquí de lo que podía ver. Quizás la clave no era solo Daniel, ni la propiedad, ni mi propio futuro. Las conexiones humanas que habíamos forjado en medio de la tormenta podrían ser la respuesta a la lucha incesante. Pero, sería suficiente, mientras Melina continuaba conducía y el horizonte se apagaba en una bruma indescifrable, supe que todo podría cambiar en un instante. La vida a veces acosaba con decisiones insoslayables que obligaban a la ruptura de los sueños, y ahora, con el mensaje de Alex resonando en mi mente, supe que estaba en la encrucijada. ¿Qué decisiones tomaría cuando las sombras amenazadoras de la vida se encontraran con la luz de la esperanza? En esos momentos, el futuro parecía un lienzo vacío, esperando ser pintado con valentía, amor y determinación. El sonido del motor retumbaba en el silencio tenso del coche mientras Melina conducía. Cada kilómetro recorría un espacio de distancia que sentía en mi pecho como un peso implacable. En ese silencio inquietante, las palabras de Alex resonaban en mi mente, causando un torbellino de emociones. ¿Cuentas conmigo? Pero, ¿qué significaba realmente eso en el caos de mi situación actual? De repente, mi mente se llenó de recuerdos, imágenes de Daniel corriendo por el parque, riendo hasta que le doliera el estómago. Recuerdos de una vida compartida, de complicidad, de sueños que imaginábamos juntos. La idea de que su futuro podría verse truncado por problemas financieros me desgarraba por dentro. ¿Estás bien?, preguntó Melina, su voz rompió el hechizo de mis pensamientos, y un destello de preocupación cruzó su rostro. No lo sé. No sé si podré hacer esto, respondí, la desesperación asomándose en mis palabras. Si vendo el proyecto, será como abandonar todo lo que he trabajado. Todo lo que he construido. Pero no estás abandonando nada. Estás cambiando tu enfoque, sacrificando algo que puedes reconstruir más adelante por salvar a tu hermano. Eso es heroico, no derrotista, insistió, tratando de animarme. Heroico. Oh egoísta. Puede que no sea lo suficientemente fuerte para cargar con esto, murmuré, consciente de que mis inseguridades volvían a atormentarme. La idea de ser el responsable del sufrimiento de Daniel era un peso aún más pesado que la amenaza financiera. Lo que me asustaba más era que tal vez él también percibía mi inestabilidad. Las imágenes del hospital regresaron a mí, la fría habitación, las máquinas zumbantes, las miradas temerosas del personal médico. Me pregunté si Daniel estaba al tanto de los problemas económicos, si me miraba como un héroe dispuesto a luchar o como un hermano incapaz de protegerlo. Lo que más necesitas ahora es claridad, dijo Melina, interrumpiendo mis pensamientos, sus ojos fijos en la carretera. Por eso necesito que te prepares. El agente no solo evaluará tu propiedad, también exploraremos otras opciones de financiamiento, y quizás podamos juntar un plan más sólido antes de que sea demasiado tarde, asentí, aunque aún sentía como una tormenta en mi interior. La propiedad era más que un simple proyecto, era el símbolo de mis aspiraciones, un futuro que soñé con construir junto a Daniel. Sin embargo, la lucha por su vida me empujaba a renunciar a la idea de un futuro controlado a cambio de su bienestar inmediato. A medida que girábamos en una esquina y el paisaje urbano se desvanecía para dar paso a áreas más industrializadas, Melina comenzó a hablar nuevamente. Te he visto esforzarte tanto. Tu dedicación es admirable y eso te hará salir a flote. Pero nunca está de más ser vulnerable, y que confíes en las personas que se preocupan por ti. Así que si Alex quiere involucrarse, deja que te ayude. No estás solo en esto, esa era la clave, mi mente resonó al captarlo. ¿Cuándo había olvidado que la vida no siempre era una solitaria batalla? La construcción de mi sueño había requerido un esfuerzo colectivo desde el principio, y si ahora había una oportunidad de hacer una red más fuerte, valía la pena acercarse a Alex, a Clara y a cualquiera que quisieran sostenerme. Pensándolo bien, el hecho de que Alex regresara podría significar más que solo ayuda práctica. Tal vez, había un hilo de esperanza al que podría aferrarme, una sensación de comunidad en un momento que parecía tan aislante. En ese instante, mis pensamientos se llenaron de imágenes de mi hermano sonriendo, saltando con alegría y aquel brillo único en su mirada.
Está bien, voy a dejar que me ayuden. Necesito repartir el peso de esto, dije, dejando salir un respiro que sentí como un alivio. El viaje hacia la reunión se tornó más ameno, a pesar de las incertidumbres que aún rondaban. Cuando finalmente llegamos, sentí una mezcla de nervios y determinación. Con cada paso hacia el edificio, la idea de dejar atrás mis sueños se trasladaba a un nuevo contexto, llevar a Daniel a lo que más necesitaba y aferrarme a lo que aún podía sostenerme. Estaba justo entrando, preparándome para la conversación con el agente, cuando de repente mi teléfono vibró nuevamente. El corazón me dio un vuelco. Era un mensaje de Clara. Por favor, necesito hablar contigo. Es urgente. Una oleada de inquietud recorrió mi cuerpo. La sensación de que las decisiones ya no dependían solo de mí regurgitaba en mi mente como un eco. La vida se apoderaba de las decisiones con calma al tiempo que arrojaba obstáculos inesperados. ¿Todo bien?, preguntó Melina, notando mi expresión. No lo sé. Clara dice que es urgente. ¿Crees que debería contestar? Sí, contéstale. Nunca sabes qué información podría cambiarlo todo en este instante, respondió Melina, impulsando mi decisión. Mientras apretaba la pantalla de mi teléfono para abrir el mensaje, supuse que en ese momento estaba al borde de una revelación que cambiaría drásticamente lo que pensaba que era mi único camino. Lo que Clara tenía que decir podría ser la pista que faltaba para encontrar una salida entre las sombras en las que me encontraba. Cuando leí las palabras, mi mundo se tambaleó una vez más. He encontrado algo sobre el tratamiento de Daniel. Creo que necesitas saberlo antes de hacer cualquier decisión. Estoy en el café ahora. Era un hilo que podría conducir a la luz, o a un abismo más sombrío. O quizás, en el fondo, menos dependía de mis fuerzas y más del camino que podríamos andar juntos. Con la adrenalina burbujeando en mis venas, sentí como la entrañable lucha se convertía en un nuevo capítulo de esperanza, mientras me preparaba para lo que mi corazón sabía que podría ser la clave tanto para salvar a mi hermano como para no perder la esencia de mi sueño. Un aire fresco me golpeó al abrir la puerta del edificio, un pequeño respiro entre capas de ansiedad y responsabilidad. El ruido del tráfico se desvaneció, pero en mi pecho, los latidos resonaban como un tambor frenético. Me detuve un momento, la pantalla de mi teléfono todavía iluminaba la pantalla con el mensaje inquietante de Clara. Volví a leerlo, buscando pistas que no estaban allí. Necesitas saberlo antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué podría ser tan urgente en este momento crítico? Vamos, preguntó Melina con voz suave, aunque firme, dándome un breve toque en el hombro, como un ancla emocional en medio de la tormenta de confusión que me rodeaba. Sí, solo un segundo, murmuré, sosteniendo el teléfono en las manos como si fuera un pequeño talismán que prometía respuestas. Decidí que, antes de entrar, lo mejor era mantener el contacto. Voy a responder a Clara. Necesito saber qué ha encontrado, dije, buscando la voz de mi razón entre el caos. Hazlo. Agradece que tienes personas que se preocupan por ti, me animó Melina, mientras me observaba con una mezcla de apoyo y empatía. Escribí rápidamente. ¿Qué has encontrado? Estoy en una reunión, pero soy todo oídos. La espera se sintió como días. Las luces y sombras del edificio parecían moverse a un ritmo diferente al mío. Finalmente, el teléfono vibró otra vez. Salvador, encontré un contacto. Me dijeron que hay un tratamiento experimental que podría ayudar a Daniel. Pero hay un compromiso financiero. Quiero que hablemos sobre esto. El aire se me escapó. Un tratamiento experimental. Las costas de esperanza y desconfianza chocaron en mi mente. La tentación de este nuevo camino se veía tan prometedora, y al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido pesaba en mi corazón como una roca. No puedo avanzar con esto sin discutirlo primero. Lo que le pase a Daniel depende de las decisiones que tomemos ahora, respondí, con urgencia y entusiasmo, deseando que Clara entendiera la gravedad de la situación. Necesitamos que vengas al café ahora. Es crucial, fue su respuesta, y esta vez no era solo un mensaje, el tono pesado detrás de las letras era casi audible. Voy en camino, le respondí, el inevitable impulso de actuar tomando forma en mis venas. No creo que podamos esperar más, dijo Melina al notar mi ansiedad. Si hay posibilidad de un tratamiento, debemos actuar rápido. Nuevas piezas del rompecabezas se colocaban en su lugar, incluso si no sabía cómo encajarlas. Tienes razón. Vamos a hablar con Clara primero. Quizás haya cosas que no he considerado.
El café estaba a poca distancia, y cuando llegamos, el ambiente se sentía más acogedor que el edificio gris y monótono donde había tenido la reunión. La mezcla del aroma a café fresco y la actividad de las conversaciones resonando crearon un contraste feliz. Pero mi mente aún luchaba con la tormenta de incertidumbre. Al entrar, encontré a Clara sentada en una mesa. Su expresión era de preocupación pero también de resolución. Cuando me senté frente a ella, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y sinceridad. Gracias por venir. Sé que esto puede parecer poco oportuno, pero tengo información que podría cambiarlo todo para Daniel, comenzó Clara, su voz firme y tranquila. La expectativa en el aire era palpable. Dime, respondí, buscando aferrarme a ese hilo de esperanza mientras la angustia amenazaba con consumir mis pensamientos de nuevo. Es un programa nuevo, está en fases de prueba, pero escúchame, hay resultados positivos. A muchas personas les ha funcionado, pero hay un costo significativo. Más de lo que quizás hayas considerado, dijo Clara, y en su mirada podía ver los matices de lo que realmente significaba eso. Los números flotaban en mi mente, chocando contra la realidad. ¿Cuánto? Puede ser tan alto como 100.000, confesó, su voz casi un susurro. El golpe fue absoluto. Todo lo que había creído sobre cómo podría salvar a mi hermano se tambaleaba peligrosamente. Bueno o malo, lo que me planteaba Clara era una perspectiva distinta. Eso es irresponsable. No hay forma de que pueda reunir esa cantidad. A menos que venda, musité, mientras la lógica y la desesperación comenzaban a entrelazarse en una danza desconcertante. Eso es exactamente lo que debías discutir con el agente, y por eso te llamé. Puede que vender el proyecto sea la única manera de conseguir el tratamiento, y salvarlo. No sé si he dicho esto antes, pero estoy aquí para ayudarte, y creo que esto es definitivo, dijo Clara, mirándome a los ojos. La verdad me golpeó como un tren. ¿Qué significaría eso para mí, para Daniel, para nuestro futuro? La venta de mi sueño no era solo una transacción monetaria, era un sacrificio, una elección de difícil digestión. Entre el costoso tratamiento y la inminente venta de mi proyecto, la vida del que más amaba, el hermético futuro de los sueños compartidos, se sentían a punto de desvanecerse. Voy a necesitar tiempo para decidir, dije, sabiendo que cada palabra me acercaba más a la verdad que no podía ignorar. La desesperación se mezclaba con un destello de quemante determinación, un deseo de salvar a Daniel que me obligaba a repensar las decisiones que creímos sensatas, y mientras Clara me explicaba más sobre el tratamiento, sintiendo que la carga se repartía entre las 3 personas en la mesa, un nuevo mensaje apareció en mi teléfono. Un número desconocido. Mis manos temblaron mientras lo abría. Espera. No tomes ninguna decisión apresurada. Hay más de lo que crees en juego aquí. En ese mismo instante, supe que el camino no sería tan sencillo y que cada decisión que tomara podría tener consecuencias inesperadas. ¿Quién era realmente el que enviaba el mensaje? La sensación de que el destino se movía por caminos laberínticos se hizo aún más evidente. El mensaje seguía brillando en la pantalla de mi teléfono, cada palabra resonando en mi mente como un eco persistente. Espera. No tomes ninguna decisión apresurada. Me mordí el labio, sintiendo una oleada de frustración mezclada con la inquietud. ¿Quién podía permitir que la tensión aumentara cuando la vida de Daniel colgaba de un hilo? ¿Estás bien?, preguntó Melina, su voz rompiendo el hechizo de mi pensamiento. En su expresión, podía leer la comprensión y el deseo de ayudarme a salir de esta encrucijada. Solo un mensaje extraño, respondí, guardando el teléfono en mi bolsillo. No era el momento de tener secretos, pero la confusión que sentía era difícil de exponer. Clara, ¿quién más sabe sobre este tratamiento? ¿Hay más detalles que nos oculten? Clara frunció el ceño. Ciertamente, hay más en juego de lo que parece, pero necesito que confíes en mí. Este es un camino arriesgado, y no hay garantías. He estado investigando durante semanas. La frase "no hay garantías" resonó en mis oídos. La falta de certezas era lo que más me asustaba. Mientras las palabras de Clara se deslizaron por la mesa, sentí que la presión sobre mi pecho aumentaba. A cada segundo, el tiempo se sentía más escaso. ¿Y si este tratamiento resulta ser una estafa? Todo suena demasiado bueno para ser verdad, reconocí, sin poder ignorar mi conflicto interno. Aunque mi racionalidad me empujaba a la desconfianza, el instinto de querer ayudar a Daniel luchaba para ver cualquier atisbo de esperanza. Clara tomó una respiración profunda, y por un momento,
su mirada se suavizó. Lo sé. Y si decides proceder, quiero que lo hagas informado y consciente de todos los riesgos. Quiero lo mejor para él. Sabes que lo hago por ti, por él, dijo, su voz inquebrantable, me dio un desgarrador suspiro, la fragilidad de la situación me golpeó de nuevo. Daniel era todo lo que tenía. A veces me preguntaba si incluso había tenido la oportunidad de decirle cuánto significaba para mí. Lo sé, gracias. Pero, honestamente, estoy en un punto donde mis pensamientos son un torbellino. Necesito pensar en esto. No puedo dejar que las emociones me controlen, respondí, tratando de encontrar paciencia en medio de la tormenta de emociones. Lo entiendo. Pero déjame ayudarte a hacer el análisis. Hay una red de contactos que podemos explorar. Solo necesitas dar un paso a la vez, insistió Clara, su voz impelente. De repente, el café, con su ambiente cálido, sentía que se convertía en un lugar abrumador. La gente reía, se abrazaba, ajenos a mi lucha. Volteé para encontrar a Melina, sus ojos llenos de una ternura que parecía contrarrestar mi agitación. ¿Qué piensas, Melina? Necesito tu opinión, le pedí, buscando claridad en aquellos ojos que siempre tenían una respuesta. Creo que debemos investigar más a fondo. Pero debes pensar en lo que realmente quieres. ¿Es este el camino correcto para ti y para Daniel? Sugirió, su tono dulce y firme como un abrazo cálido, con un gesto automático acaricié mi teléfono, sintiendo una necesidad urgente de verificar la identidad del número desconocido que había mensajeado. Podría ser un contacto, tal vez alguien con información valiosa. Voy a llamar a un viejo amigo del colegio. Él tenía conexiones en el área médica, quizás sepa algo sobre este tratamiento, puedo intentar, al menos, murmuré. Esa es una buena idea, asintió Clara. Llamar a más personas es esencial. Y, por favor, no te sientas presionado a vender tu proyecto de inmediato. Es una decisión importante. Me levanté, sintiendo tanto el peso sobre mis hombros como el rayo de esperanza en el aire. Me alejé un poco para poder recibir la llamada sin incomodar a Clara ni a Melina. Busqué el contacto que había estado guardado desde hacía años. La conexión se estableció, y la voz familiar me respondió del otro lado. Salvador, amigo, ¿cuánto tiempo sin hablar? Mientras intercambiábamos palabras amistosas, supe que la conversación pronto tomaría un giro más serio. La voz de mi amigo resonó, inquietante y clara, en el fondo de mi mente. La urgencia de salvar a Daniel transformaba todo lo que una vez había sido trivial. Te estoy llamando porque necesito consejos sobre un tratamiento innovador para una enfermedad grave. Es crítico, dije, sintiendo cada palabra más pesada en mi lengua. ¿Tienes información sobre quién podría ayudarme? Después de unos segundos que parecieron eternos, escuché un silencio tenso de su parte. ¿Es para Daniel?, preguntó de repente, la voz llena de una compasión palpable. Sí, respondí, sabiendo que esta conversación podría abrir puertas que nunca pensé que existirían. Salvador, voy a manejar esto. No tomes decisiones apresuradas. Hay mucho más en juego. Este tratamiento es más complicado de lo que parece, insistió, y mi corazón se hundió, mis manos temblaron, pero con un renovado sentido de propósito, tomé la decisión de no rendirme. Voy a averiguarlo. Gracias por tu apoyo. Mientras se despedía, sentí que el peso de la incertidumbre amenazaba con aplastarme, pero también sabía que había comenzado a buscar respuestas. El refugio que había querido construir de sueños tan solo comenzaba a forjarse en medio de caos. Cuando volví al café, Clara y Melina me estaban esperando. ¿Todo bien?, preguntó Melina, y fue el momento de compartir la carga. Puede que haya más información que explorar. Pero también hay más complicaciones. Todo es más complicado de lo que imaginamos. Y mientras las luces del café titilaban suavemente, sabía que la batalla apenas comenzaba. La lucha por la vida de Daniel y la mía se entrelazaban en un camino incierto y lleno de sombras. La esperanza y el miedo bailaban juntos por un futuro que ahora parecía más nebuloso que nunca. A medida que las conversaciones continuaban a mi alrededor, el mensaje en mi teléfono persistía en mi mente: no tomes ninguna decisión apresurada. Como si irrevocablemente me estuvieran recordando que el tiempo se escurre, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La espera se extendía en el aire como un susurro urgente. Los días habían pasado, llenos de llamadas y mensajes, conversaciones e interacciones que tejían un tapiz de amor, desesperación y esperanza.
Aquel café se había convertido en mi refugio, un lugar donde me di cuenta de que el verdadero camino hacia la sanación no siempre era claro, pero estaba lleno de conexiones inesperadas. Sentado frente a Clara y Melina, el peso de las decisiones pasadas seguía sobre mis hombros, pero ahora había una chispa de claridad. Habíamos trazado un plan. La búsqueda de un tratamiento experimental se perfilaba frente a mí, impulsada por la fe compartida en un futuro mejor. Así que, cuando comenzamos, pregunté, sintiendo que las palabras resonaban con autoridad. Lo primero es asegurar la financiación, respondió Melina, su voz plena de determinación. Vamos a presentar la propuesta a las organizaciones que he contactado. Tengo la esperanza de que están dispuestos a invertir en este tratamiento. Su mirada era un espejo de mi propia ansia. Ambos sabíamos que el tiempo era un lujo que no podíamos permitirnos. El precio es alto, pero la vida de Daniel lo merece, continué, el eco de mi propia resolución vibrando en mis pensamientos. Mientras hablaba, la imagen de mi hermano se dibujaba de nuevo en mi mente, su risa, sus sueños, cada momento compartido juntos. Esa visión me empujaba a seguir adelante con cada paso. La conversación fluyó y las horas parecieron un mero susurro en comparación con la urgencia que llevábamos dentro. Cada segundo contaba, y cambiamos nuestro enfoque. Melina salió a hacer llamadas, mientras Clara y yo nos quedamos en el café, reflexionando sobre el camino a seguir. Una fuerza compartida emergía de lo que estaba en juego. Justo cuando sentí que la esperanza se afianzaba en mi corazón, una vibración del teléfono cortó la atmósfera palpable. Era un mensaje de Alex. Estoy aquí. Hablemos sobre el documento que necesitamos para el tratamiento. Tampoco sé si deberías tomar esa decisión sin consultarme. Tan pronto como leí sus palabras, el torbellino de emociones me arrastró de vuelta a la realidad. ¿Por qué me decía eso? ¿Acaso había algo que yo no sabía? Antes de que pudiera pensar más al respecto, me levanté y lo llamé. Alex, ¿qué quieres decir con eso? Su voz, del otro lado, sonaba somnolienta, pero cargada de un pesar. Escucha, Salvador, estoy recogiendo información y hay algo importante que debes saber. Sobre el tratamiento, no es solo el costo, hay factores adicionales, riesgos. Quiero que estés completamente consciente de lo que eso podría significar, dijo, su tono cambia de preocupado a un tono más serio. ¿Riesgos? ¿Qué riesgos? Tú ni siquiera has estado presente en nuestras conversaciones, le respondí, la frustración desbordándose como un caudal. Todo el mundo ha estado ayudándome a buscar lo mejor. ¿Por qué traes esto ahora? Mi voz se alzó, la impotente necesidad de proteger a mi hermano iba en aumento. Porque no quiero que te pongas a ti mismo en una situación del que no puedas salir. Hay cosas en juego más allá de solo lo financiero. Por favor, debes considerar todas las opciones, insistió Alex, su visceral preocupación retumbando en mis entrañas. Me detuve un momento, la fatiga de la lucha se mezclaba con la incertidumbre. En ese instante, lo comprendí, el sacrificio era mayor del que me había imaginado. Era más que el futuro de mi hermano, también implicaba la posibilidad de perderme a mí mismo en medio de esta vorágine. Esto es difícil, Alex, murmuré, sintiéndome sumido en el mar de su angustia. Es difícil, sí. Pero tengo esto bajo control. Solo quiero que lo medites, que pienses en cada paso que das. Quiero que salgas de esto, no que quedes marcado por las decisiones que tomaste bajo presión, dijo, su voz ahora resonando con fuerza. Mientras consideraba sus palabras, una sombra de duda se alzó en mi mente. Cada vez que pensaba que había logrado aferrarme a la esperanza, aparecía una nueva incertidumbre. ¿Y si estoy luchando en vano? ¿Y si todo esto es un tira y afloja, sin respuestas? Quizá, solo tal vez, deba aprender a soltar el control. La reacción a mis propios pensamientos era abrumadora. Sentí que me ahogaba en el mar de mis dudas, asfixiándome. Está bien, hablemos, respondí, el roce de la desesperación en la voz transformándose en aceptación. Necesitaba encontrar la verdad detrás de las sombras, no solo para mi hermano, sino también para mí mismo. Dejemos que las cosas fluyan. Ustedes serán correctos, quizás la unión sea la respuesta que he estado buscando. Colgué la llamada y miré hacia Clara, que me miraba con curiosidad. ¿Qué pasó? Alex tenía razón sobre tomar precauciones. No puedo vender mi sueño sin pensar completamente en las consecuencias que eso implica. Tal vez hay más en juego de lo que había asumido. Eso es sabiduría. Es un buen paso, Clara respondió,
su mirada intensa, pero comprensiva. Nunca estás solo en esto. El camino hacia la sanación no solo significa tomar decisiones, se trata de encontrar apoyo en las conexiones que formamos. Al escucharla, recordé cómo había llegado hasta aquí, la lucha, el sacrificio, los miedos, las conexiones. Era un ciclo interminable que tenía sentido en este momento. Con esto en mente, tomé mi teléfono de nuevo y decidí enviar un mensaje a todos, Alex, Melina y Clara. Necesitamos reunirnos. Vamos a tomar decisiones juntos. No estoy solo en esta lucha. Las palabras flotaron en la pantalla, llenas de la liberación que había estado buscando. La respuesta fue rápida. Estoy contigo, ella respondió, seguida por Alex y Melina, quienes juntos generaron un lazo renovado de complicidad. Poco después, logramos encontrar un lugar donde todos pudiéramos reunirnos, una pequeña oficina donde la luz brillaba con fuerza. Nos sentamos en círculo, respirando en un ambiente de seriedad pero también de propósito compartido. Lo que hacemos en este instante puede cambiar nuestras vidas. Daniel debe ser nuestra prioridad, y también necesitamos que nuestras voces sean escuchadas en esta decisión, comencé, viendo cómo la mirada de cada uno de mis aliados cambiaba. Y eso significa abrir el diálogo, incluso admitir que todos podemos tener voces válidas. Así comenzamos. Cada inquietud, cada miedo, cada experiencia personal expresada con honestidad. Abrimos el espacio donde podíamos compartir sin reservas, sin temores superfluos, entrelazando nuestras historias en una narrativa de lucha que sabíamos significaba algo. El dolor se transformaba en decisiones conscientes, y la vulnerabilidad nos hizo más fuertes. Finalmente, después de discusiones llenas de emociones, decidimos que, sin importar el costo, ayudaríamos a Daniel. Y el verdadero milagro se encontraba allí. No solo era el deseo de salvar vidas, sino el reconocimiento de que cada uno de nosotros había hecho sacrificios importantes, no solo a nivel financiero, sino emocional. Aprendimos a conectar, a construir puentes donde antes había muros y, a medida que nos levantábamos, el vínculo se convirtió en una poderosa red de amor, valentía y esperanza. No importa cómo termine esto, estoy agradecido por estar en esta lucha juntos, dije en voz alta, sintiéndome como si cargara un pequeño fragmento de luz. Entonces, mientras hablaba, me sentí ligero. La carga se disipaba, trazando un mapa hacia adelante, donde Daniel y nosotros podíamos encontrar nuestros caminos, desde el dolor hacia la curación. En ese instante, supe, sin lugar a dudas, que esta batalla era más que una lucha por la vida de Daniel, era un viaje compartido hacia redención, un recordatorio de que a veces, los sacrificios más profundos pueden darnos la mayor fuerza. En medio de nuestro diálogo emocional, con mirada expectante y aún con gran esperanza, se hizo un silencio. Con la convicción que nos llenaba, un coro de voces resonó al unísono. No estás solo en esto. Lucharemos juntos hasta el final. Acaricié el anillo de mis recuerdos, sintiendo que la vida nos interpelaba a cada uno por igual, y entendí que al aceptar la vulnerabilidad, nos habíamos convertido en algo más grande que nosotros mismos. Juntos, llegaremos lejos, susurré, sabiendo en mi corazón que ese era el verdadero milagro. En ese momento de conexión, emergió la última verdad. A veces, el amor se convierte en nuestra guía, y en su reflejo, encontramos la luz incluso en nuestras horas más oscuras.